¿Qué tal Pokétrainer? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video trataremos de vencer a la región de Kanto en Pokémon Añil solo con Shogunian. Las reglas son simples. Puedo curar en combate. Puedo usar 2 o más Shogunian, ya que hay combates obligatoriamente dobles o muy complicados. Si sale un Pokémon Shiny solo lo podré usar 2 veces en el juego. Sin nada más que decir, comencemos. Iniciamos el juego y nos ponemos de nombre Jesus. Y el profesor Oak nos da a Shogunian. Este nuevo Pokémon lo puse como un Pokémon de tipo volador y de tipo fantasma, ya que en el juego de Yokai Watch es de atributo viento y los yokai son fantasmas, por eso es el tipo volador fantasma. Combatimos contra el rival que tiene a su Bulbasaur y a base de lengüetazo logramos debilitarlo. Vamos por rojo y después nos dan la Pokédex. Combatimos contra el rival y nos saca un Pidgey. Yo le tiro golpe aéreo y logramos debilitarlo y también a su Bulbasaur. Después nos enfrentamos contra Red, que nos saca su Mankey que debilitamos con el golpe aéreo. Saca su Charmander y también con golpe aéreo logramos debilitarlo. Hacemos unos cuantos combates en el bosque verde. Y nos encontramos con Norman, el líder de gimnasio de Hoenn. Nos saca Slackoth pero nos duerme. Cambia a Skitty y le tiramos abrecaminos para aumentarnos la velocidad y después lo debilitamos con el golpe aéreo. Entra con Laudred y con 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Regresa con Slackoth y de varios golpes de golpe aéreo logramos debilitarlo. Después nos enfrentamos con una recluta del Team Rocket. Nos saca su Rattata y le tiramos golpe aéreo para debilitarlo. Y con Ekans también pasa lo mismo. Vamos por la primera medalla de gimnasio que es contra Brook. Nos saca a Dweedle. En el primer turno le tiramos abrecaminos para aumentar nuestra velocidad. Y en el siguiente turno tiramos corte y lo debilitamos. Entra con Bonsly y le tiramos abrecaminos y de 2 golpes logramos debilitarlo. Saca su último Pokémon que es Onix y de 2 abrecaminos logramos debilitarlo también. Shogunian evoluciona. Aquí lo que hice fue hacer que Shogunian tuviera 3 etapas evolutivas para no romper el juego. Entramos al túnel roca y hacemos unos cuantos combates. Nos volvemos a enfrentar con rojo y nos saca su Mankey. Le pegamos con corte y logramos debilitarlo. Lo mismo para Hoot Hoot. Y a Charmeleon lo debilitamos con golpe aéreo. Después nos enfrentamos contra este científico y nos saca su Gulpin, que de golpe aéreo logramos debilitarlo. Saca Slowpoke y de un abrecaminos lo debilitamos. Entra con Chinchou y pasa lo mismo. Y elegimos el fósil Domo. Nos encontramos al comandante Rocket Atlas y nos desafía un combate. Entra con Impidim y le tiramos corte para debilitarlo de un solo golpe. Su siguiente Pokémon es Golbat y de golpe aéreo logramos debilitarlo. Y su último Pokémon es Houndour, que le tiramos golpe aéreo y también logramos debilitarlo. Nos volvemos a enfrentar contra Blue. Nos saca su Pidgeot y de golpe aéreo lo debilitamos. Sale con Kadabra y de lengüetazo lo debilitamos. Entra con Raticate y con golpe aéreo lo debilitamos. Y a Ivysaur también. Y ganamos el combate. Aquí les dejo los combates en el puente en cámara rápida.
Nos encontramos con un recluta Rocket, quien nos desafía a un combate. Su primer Pokémon es Sandile y de golpe aéreo lo debilitamos. Entra con Murkrow y también con golpe aéreo lo debilitamos y ganamos el combate. Hice unos cuantos combates antes de ir a la casa de Bill y aquí se los dejo en cámara rápida. Y ayudamos a Bill para recuperar su forma humana, y nos da el ticket barco. Nos encontramos con Candela y saca su Magmar. Nos pega con puño trueno y nos hace un buen daño, y yo le tiro golpe aéreo y lo debilitamos de un solo golpe. Entra con Marcargo a recibir un tumbarrocas, pero cambia y saca Torkoal. Utilizo una super poción, me pega con Calcinar, vuelvo a tirar una super poción, me pega con Cabezazo Zen, y después de 2 golpes aéreos logramos debilitar al Torkoal. Regresa con Marcargo y le tiramos tumbarrocas y lo debilitamos, y ganamos el combate contra Candela. Y ahora vamos a combatir contra Misty, la segunda líder de gimnasio. Entra con Goldeen y le tiro Abrecaminos y logramos debilitarlo. Su segundo Pokémon es Floatzel, que de 2 golpes de Abrecaminos logramos debilitarlo. Entra con Starmie y de 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Y ganamos la siguiente medalla de gimnasio. Vamos al SSIN y nos enfrentamos contra la líder Rocket, Atenea. Su primer Pokémon es Murkrow, y yo le tiro Abrecaminos más golpe aéreo y logramos debilitarlo. Su segundo Pokémon es Arbok y yo le tiro Excavar y lo debilitamos de un solo golpe. Y su último Pokémon es Whirlipit, que le tiramos golpe aéreo y logramos debilitarlo. Y el capitán del barco nos da un talador. Y ahora sí combatimos contra el líder de gimnasio Surge. Su primer Pokémon es Electrode y nos pega con bola Voltio y nos hace una gran cantidad de daño. Y nosotros le tiramos Abrecaminos más Excavar para debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Galvántula, quien nos deja muy tocados, pero tiramos aquí una poción. Y de 2 tumbarrucas logramos debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Magneton, que tenía el globo helio, y le pegamos con Abrecaminos más el Excavar para debilitarlo. Y su último Pokémon es Raichu y le tiramos Excavar para debilitarlo, y ganamos la medalla. Después nos enfrentamos contra Atenea, la líder de gimnasio de tipo volador de Hoenn, y nos saca Tropius, y con un golpe aéreo logramos debilitarlo. Entra con Pelipper y de 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Entra con Altaria y de varios golpes de triturar logramos debilitarlo también. Y también a Skarmory y lo debilitamos a base de triturar. Y vencemos a Atenea. En el pueblo Lavanda nos enfrentamos contra Pepper, el rival. Entra con Pidgeotto, de un triturar logramos debilitarlo. Entra con Kadabra, nos pega con bola sombra, y nosotros respondemos con triturar debilitándolo de 2 golpes. Su siguiente Pokémon es Growlithe, pero le tiramos Excavar y lo recibe Ivysaur, para después rematarlo con el golpe aéreo. Después regresa con Growlithe y le tiramos 2 golpes aéreos, y lo debilitamos y ganamos el combate. Después en el Casino Rocket hacemos algunos cuantos combates y se los dejaré en cámara rápida. Y ahora toca enfrentarse contra Giovanni. Nos saca Persian y empieza el combate con un Abrecaminos, mientras que Persian tira ida y vuelta y cambia a Nidoking. Después tiramos Excavar para matar al Nidoking, entra con Raidon y de 2 Abrecaminos logramos debilitarlo. Regresa con Persian y le tiramos 2 golpes de triturar y lo debilitamos. Y su último Pokémon es Kangaskhan, que después de varios golpes de golpe aéreo y utilizar unas cuantas pociones logramos debilitarlo. Y ahora vamos contra Erika, la líder de gimnasio de tipo planta, y inicia el combate con Tangrowth. Y con 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Entra con su Dobudo y con varios golpes de triturar y Abrecaminos logramos debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Vileplume, que de golpe aéreo logramos debilitarlo. Su último Pokémon Lilligant logramos debilitarlo con golpe aéreo, y ganamos la medalla Arcoiris. Regresamos al pueblo Lavanda y nos enfrentamos contra Marowak, y con 2 Abrecaminos logramos debilitar al Marowak. Y después nos enfrentamos contra el comandante Urano. Nos saca su Scyther y le tiramos Abrecaminos y golpe aéreo para debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Kabutops y le tiramos Abrecaminos y lo debilitamos. Con golpe aéreo debilitamos a su Heracross. Y su último Pokémon es Megapinsir, que lo debilitamos con un golpe aéreo.
Nos encontramos con el líder exótico Erico y nos saca su Emolga. Le tiramos un triturar y logramos debilitarlo. Entra con Magnetrick y le tiramos excavar para debilitarlo también. Entra con Electabuzz, le tiramos golpe aéreo y cambia electros. Y de 2 triturar logramos debilitarlo. Regresa con Electabuzz y le tiramos triturar y logramos debilitarlo también. Y vencemos a Erico, el líder de gimnasio de tipo eléctrico. Llegamos al pueblo Merengo y nos enfrentamos contra Agatha. Su primer Pokémon es Banete y le tiramos triturar para debilitarlo de un solo golpe. Su segundo Pokémon es Misdreavus, le tiramos golpe aéreo y logramos debilitarlo también. Y su último Pokémon es Mega Gengar. Nos pega con residuos y nosotros le pegamos con triturar para debilitarlo. Y nos da el Mega Brazalete y la opción de Mega Evolucionar a los Pokémon. Nos volvemos a enfrentar a Rojo y saca su Primeape y logramos debilitarlo con golpe aéreo. Su siguiente Pokémon es Vaporeon, que de 2 abre caminos logramos debilitarlo. Entra con Charizard y de 2 golpes aéreo logramos debilitarlo. Y su último Pokémon es Noctowl, que con 2 triturar logramos debilitar. En la zona Safari encontramos el anillo de compromiso del guardia de la zona Safari y nos da el espejo para utilizarlo en el gimnasio y poder pasar el puzzle. Este combate es obligatoriamente doble, así que aquí utilicé a 2 Shogunian. Le tiro Psicocolmillo a Dragalge y lo debilito de un golpe, mientras que con el otro Shogunian le tiro excavar a Drapion. Crobat se protege, le pegamos el excavar al Drapion y lo dejamos a un punto de vida. Curan a Drapion y le tiro golpe aéreo, quitándole más de la mitad de la vida. Después le tiro Psicocorte al Crobat y le hago un montón de daño. Con el segundo Shogunian nos quedamos a un punto de vida y logran debilitarlo. Y con golpe aéreo logramos debilitar al Drapion. Y me quedo a combatir contra Vidril y Crobat. Vidril hace la Mega Evolución, me pegan con chupavidas y Puya nociva, mientras yo le pego Psicocolmillo al Crobat. Me quedo muy poca vida y utilizo un Restauratodo. Me pega con Pil Misil y respondo con Psicocolmillo para debilitar de un solo golpe al Vidril. Y ganamos la medalla Alma. Vamos al edificio Rocket y nos enfrentamos contra Atlas otra vez. Nos saca su Grimmsnarl, que de varios golpes aéreos logramos debilitar. Entra con Hundur y le tiramos excavar para debilitarlo. Y triturar para Crobat para debilitar también y ganamos el combate contra Atlas. Volvemos a combatir contra Atenea. Su primer Pokémon es Honchkrow y tiramos Abrecaminos más golpe aéreo para debilitar y aumentarnos la velocidad a un nivel. Su siguiente Pokémon es Arbok y le tiramos excavar para debilitarlo y ganamos el combate. Nos volvemos a enfrentar a Giovanni. Su primer Pokémon es Persian. En el primer turno le pegamos con Abrecaminos para aumentar la velocidad y después lo debilitamos con golpe aéreo. Entra con Nidoking, yo le tiro excavar pero le pego a Nidoqueen y le dejo un PS. Le pego con golpe aéreo pero tira la super poción. Una vez curándose le pego con 2 golpe aéreo y logramos debilitarlo. Entra con Nidoking y le tiramos excavar que lo recibe Kangaskhan. Le pegamos con 2 golpe aéreo y logramos debilitarlo. Regresa otra vez con Nidoking y le tiramos excavar y esta vez sí lo debilitamos. Su último Pokémon es Rhyperior, que de 2 tajos acuáticos logramos debilitar, pero se roba la Master Ball. Y ahora vamos contra la líder Sabrina. Su primer Pokémon es Farigiraf. Le pego con triturar y lo dejo muy tocado y él tira el reflejo. Tira la poción máxima y yo le pego con excavar. Me tira el rayo señal y después le tiro triturar. Vuelve a curar, lo dejo muy tocado con triturar, pero cambia a Gothitelle y recibe un golpe de triturar muy fuerte. Y le vuelvo a pegar con triturar para vencer a Gothitelle. Su siguiente Pokémon es Sigilyph y le tiramos triturar y lo debilitamos. Sigue a Alakazam y con triturar también lo debilitamos. Su siguiente Pokémon es Slowking y le tiramos triturar para debilitarlo. Y su último Pokémon es Farigiraf y le tiramos triturar y logramos debilitarlo. Y ganamos la medalla Pantano. Vamos a la mansión quemada y nos enfrentamos contra la comandante Cheria y saca su Wigglytuff. En el primer turno le pegamos a Abrecaminos y después de varios golpes aéreos lo debilitamos. Y entra con su Mega Mawile. Le pegamos un excavar pero nos debilita. Y entramos con el segundo Shogunian. Le pegamos con excavar para debilitarlo. Entra con Rapidash Galar. Y aprovechamos para tirar Abrecaminos y aumentarnos la velocidad. Y lo debilitamos. Y con varios golpes aéreos logramos debilitar al Togekiss. Y ahora se viene el combate contra Folagor 03. Inicia el combate con Torkoal. Nosotros tiramos el Abrecaminos para ser más rápidos. Le tiro un excavar pero cambia a Tortunator. Lo dejo muy tocado y lo cura. Y le pegamos con golpe aéreo. Y después con 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Entra con su Mega Houndoom y lo debilitamos con el excavar. Entra con Typhlosion y le tiro excavar. Y él nos pega con estallido. Pero cambia y envía a Torkoal. Recibe el excavar y lo dejamos muy tocado. Y le pegamos con triturar. Le tiramos excavar y esta vez lo debilitamos. Y regresa con Typhlosion y con excavar logramos debilitarlo. Y su último Pokémon es un Flora y le tiramos golpe aéreo y lo debilitamos. Y ganamos la medalla Volcán. Después Bill nos da la misión de ir a vencer a Giovanni y a Mewtwo. Y en la cueva de Ciudad Celeste
nos teníamos que enfrentar contra la comandante Rocket Surya en un combate doble. Este combate fue muy complicado y va a ser muy difícil también narrarlo, así que aquí sí los dejo en cámara rápida y con una musiquita muy épica de fondo. Y ahora sí nos enfrentamos contra Giovanni. Su primer Pokémon es Persian y tira ida y vuelta, mientras que yo tiro Abrecaminos para ser más rápido y cambia a Tiranitar. Después vencemos a Tiranitar con Excavar, entra con Nidoking y le tiramos Excavar y lo debilitamos. Entra con Nidoqueen y le tiramos Excavar, pero cambia a Persian recibiendo el golpe. Se tira un Restauratodo y le tiramos 2 Triturar y lo debilitamos. Vuelve con Nidoqueen y le tiramos Excavar y lo debilitamos. Y su último Pokémon es Mega Kangaskhan, que lo vencemos con fuerza bruta. Después un miembro del Team Rocket nos envuelve en telaraña y Giovanni captura a Mewtwo y le pone una armadura. Y ahora combatimos junto al rival para vencer al Mewtwo acorazado. Y aquí les dejo el combate en cámara rápida. Y ahora vamos a desafiar al último líder de gimnasio, que es el líder Urano. Su primer Pokémon es Scyther y le tiramos Garra Umbría más golpe aéreo y logramos debilitarlo. Entra con Kabutops y le pegamos Abrecaminos, y al ser un super eficaz por 4 lo debilitamos. Envía a Yanmega y le pegamos golpe aéreo y lo debilitamos. También a Heracross y a su Mega Pinsir también lo debilitamos con golpe aéreo y ganamos la última medalla de gimnasio. En el camino en la calle Victoria nos encontramos a Vito y a Leti, y es un combate doble y nos saca a Lunaton y a Solrock. Le pegamos a Lunaton con doble Abrecaminos y lo debilitamos. Entra con Gallade y de un golpe aéreo logramos debilitarlo y le hacemos mucho daño a Solrock. Envía a Gardevoir y lo hacen Mega y lo debilitamos con Garra Umbría y a Solrock con golpe aéreo. Envían a Claydol y de un solo Garra Umbría logramos debilitarlo y ganamos el combate. Y de camino a la liga Pokémon nos encontramos con este Arctivax Shiny. ¡No me lo puedo creer! Que lo vamos a utilizar solamente 2 veces en el combate en la liga Pokémon. Y le ponemos el mote de Jesus Shiny. Y más adelante lo evolucionamos a Baxcalibur y llegamos al alto mando. Combatimos contra Lorelei y su primer Pokémon es Aurorus. Le tiramos cabeza de hierro y se queda un PS por la banda Focus y después lo debilitamos con el puño trueno. Su siguiente Pokémon es Mamoswine. Le pegamos con Abrecaminos, pero nos pega con chuzos y nos quita una gran cantidad de vida. Y con otro Abrecaminos lo debilitamos. A su Megalapras le pegamos con puño trueno y lo paralizamos, pero debilita el primer Shogunian. Y después le pego con Abrecaminos con otro Shogunian y lo dejamos muy tocado. Y después lo rematamos con otro Abrecaminos. Entra con Jinx y le tiramos Garra Umbría y lo debilitamos. Y ganamos el primer combate contra Lorelei. El siguiente combate es contra Bruno y saca a Steelix. Y con varias Garra Umbría logramos debilitarlo. Entra con Hitmonlee y con golpe aéreo lo debilitamos. También a Hitmonchan. Y a Lucario con fuerza bruta lo debilitamos. Y su último Pokémon es Mega Machamp, que con golpe aéreo logramos debilitarlo. Ahora viene el combate contra Agatha y su primer Pokémon es Crobat. Y con 2 puño trueno logramos debilitarlo. Envía a Golurk y con Garra Umbría logramos debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Mismagius y también con la Garra Umbría logramos debilitarlo. Envía a su Mega Gengar y con Garra Umbría también lo debilitamos. Y a Chandelure también. Y ganamos el combate contra Agatha. Ahora viene el combate contra Lance. Su primer Pokémon es Caxorus y a base de Garra Umbría logramos debilitarlo. Su siguiente Pokémon es Hydreigon y le tiramos fuerza bruta y lo debilitamos. Su siguiente Pokémon es Ampharos y le tiramos Garra Umbría, pero él nos debilita con el rayo. Con otro Shogunian le pegamos con puño hielo. Se queda muy tocado, pero también nos debilita con el rayo. Cambio a otro Shogunian y le pegamos con Garra Umbría y esta vez logramos debilitarlo. Envía a Kingdra. Le pegamos con Garra Umbría, pero él nos tira rayo hielo crítico y nos debilita. Cambio otro Shogunian y le pegamos con Garra Umbría. Le quitamos la mitad de la vida. Y esta vez aguantamos el crítico de rayo hielo. Y con otra Garra Umbría debilitamos al Kingdra. Y su último Pokémon es Dragonite, que logra debilitar a mis otros 2 Shogunian. Y esta vez ocupo la ayuda del Baxcalibur. Nos pega con Garra Dragón quedándonos a 13 PS y con puño hielo debilitamos al Dragonite. Y logramos vencer a Lance.
Y ahora viene el combate contra el campeón de la liga, Pepper. Su primer Pokémon es Pidgeot, que tira ida y vuelta, y envía a Heracross y recibe el Abrecamino. Después le pego con cabeza de hierro, lo hacemos retroceder y con otro cabeza de hierro logramos debilitarlo. Envía al Arcanine de Hisui y le pegamos con garra umbría quitándole la mitad de la vida. Y con otro garra umbría lo debilitamos. Envía al Alakazam y somos más rápidos y le pegamos con garra umbría, pero se queda a un punto de vida por la banda Focus. Nos pega con bola sombra, pero lo aguantamos a 16 PS y le pegamos con cabeza de hierro y lo debilitamos. Envía a Rhyperior y le tiro cabeza de hierro y lo hacemos retroceder. Le pegamos con otro cabeza de hierro y lo dejamos muy tocado y nos debilita con el puño fuego. Y envío el segundo Shogunian. Le pegamos con Abrecaminos para aumentarnos la velocidad y debilitamos al Rhyperior. Y su siguiente Pokémon es Pidgeot, que con varios golpes aéreos logramos debilitarlo. Y envía a su último Pokémon, que es Mega Venusaur, y con 2 golpes aéreos logramos debilitarlo. Y logramos vencer al campeón Pepper. Y bueno chavales, hasta aquí ha llegado el video, espero les haya gustado. Hemos logrado vencer la liga de Pokémon Añil solamente con Shogunian y con ayuda de Baxcalibur, que realmente solo lo ocupamos en un combate. Y bueno, espero les haya gustado el video, den like, suscríbanse para más contenido y nos vemos hasta la próxima. Chao chicos, que estén bien y se cuidan.